Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor. Tomarse de la mano del Señor, familia, es darle las gracias por todo lo que te pasa, por todo. Y darle las gracias a Dios por la lluvia. Oh, qué hermoso, ¿verdad, familia? Ver las calles llenas, los ríos llenos, las presas llenas, ver el cambio de temperatura, días frescos, maravillosos que tenemos. Gracias, Dios, por eso. Y esa es agarrarse de la mano del Señor, familia. Así de sencillo. Vamos a tomarnos de la mano del Señor, vamos a confiar en su fidelidad y vamos a seguir adelante, confrontando nuestros problemas, nuestras situaciones adversas de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Suena Familiar. Recuerda algo muy importante. Tú no estás sola, tú no estás solo. El Señor está contigo. Vamos a creerle a Dios. Así de sencillo, familia. No hay algo misterioso, oculto. No, es sencillamente creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. ¿Qué te parece? Vamos a hacerlo y vas a ver que nuestra perspectiva del mundo va a ser muy diferente. También te queremos invitar a que si tú tienes alguna petición de oración, recuerdes que somos familia y queremos orar unos por otros. Te invitamos a que nos mandes un WhatsApp, nos llames, nos escribas, como tú quieras comunicarte. Toma nota, 811-590-9879. 811-590-9879. También te queremos invitar a las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí estamos subiendo constantemente los programas para que no te pierdas ninguno. Suscríbete, dale like y comparte. Hoy estaremos en micrófono Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios y servidores de ustedes también, familia. Arrancamos la serie No te rindas y el tema de hoy, reacciones frente al fracaso. Todos hemos fracasado en algún momento de nuestra vida, familia. O quizás en este momento estés experimentando ese sentimiento. El fracaso es algo que siempre lo estaremos experimentando de una u otra manera. Todos lo experimentamos, familia. Y al mismo tiempo todos lo procesamos de diferente manera. Aquí vamos a ver cuál es la manera eficaz y eficiente para eliminar el fracaso. Lo vamos a ver en el trayecto de todo el programa, así que te pido que no te pierdas ni un pedacito del programa. El fracaso es no tener el rendimiento esperado, es no tener éxito o ser derrotado. Las expectativas no cumplidas conducen a la decepción y a veces a la desesperación. Decepción por un fracaso personal es el ingrediente básico que Dios usa para hacernos crecer, familia. Pero al final de cuentas, nosotros decidimos. Si ponemos en las manos de Dios nuestros fracasos y las emociones tóxicas que ésta acarrea, como la decepción y la desesperación. El vocablo fracaso en el idioma hebreo es parar, que significa romper, destruir, frustrar o hacer inútil. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Proverbios 15:22. Fíjate qué precioso es este proverbio, familia. ¿Qué nos lleva a pensar esto, familia? Que debemos de buscar primeramente el consejo de Dios. Antes de buscar el consejo con los demás, antes de aventarte como el borras, antes de hacerlo porque yo así siempre le he hecho, busca el consejo de Dios. Y busca a las personas sabias que tengan temor de Dios y te puedan aconsejar sobre el tema también. Otra emoción que produce el fracaso es la frustración. La frustración es un sentimiento de insatisfacción, de impotencia por no haber logrado lo deseado. Y desde niños, familia, hemos aprendido a ser como somos. Si fuimos niños mimados, ese que hace berrinches por alguna cosa que quiere, ¿se acuerdan? Presionando y manipulando a sus padres para obtener lo que desea y nada lo saca de ahí el niño, ¿verdad? Ya se tiró al suelo, ya hizo sus berrinches, ya lloró y hizo todo. Bueno, pues ese niño ya adulto, ese niño cuando crece, seguirá haciendo berrinches, porque fue la forma que aprendió para obtener lo que él quería. Los berrinches no se hacen ya en los bancos. Imagínate un adulto ahí haciendo un berrinche
o en las tiendas de juguetes pataleando y chillando. No, las manifestaciones ya de los adultos son diferentes, aunque buscan lo mismo, ¿verdad? Salirse con la suya. ¿Cómo manejas tú la frustración, familia? Una de las formas de darnos cuenta cómo la manejamos es cuando ponemos atención a la forma de orar, familia. ¿Cómo oramos a nuestro Padre Celestial? Por ejemplo, acuérdate que estamos hablando de la frustración. Cuando tú estás frustrado, ¿cómo oras al Señor? Hay personas que le dicen a Dios lo que tiene que hacer. Es que tú dices en tu palabra esto y esto otro, así que ahora me lo cumples y te doy 3 para que me lo cumplas. ¿Me explico? O cuando declaramos o decretamos y le exigimos a Dios, es una forma de proyectar nuestra frustración de mala manera. Como si tuviéramos cara para hacerlo, familia, ¿verdad? La idea es la misma. Esas personas que buscan presionar a Dios, manipular a Dios, buscan lo mismo, que es salirse con la suya. La idea es manejar la frustración, familia, trayendo en oración a Dios todos esos sentimientos y emociones que producen el fracaso. Y decimos, sí, pues está bien, pero ¿cómo le hago? Preguntamos cómo le hacemos porque no sabemos cómo hacerlo, familia. Precisamente por eso. No sabemos cómo hacerlo. Entonces llegamos a una conclusión. Es algo que debo de aprender. Debemos aprender a echar sobre nuestro Señor todas nuestras cargas, todas nuestras frustraciones, todas nuestras emociones, familia. Pero hay una buena noticia para todos los que creemos en Cristo. Es que en Él fuimos hechos nuevas criaturas. Oh, mi Cristo, qué hermoso. Y tenemos el poder y la capacidad para aprender. Y aprender de Él, familia. Lo dijo Pablo y él aprendió muy bien del Señor. Cuando dijo, he aprendido a contentarme. Fíjense, el gran Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Esa es la clave, familia, para eliminar la frustración. El contentamiento en Dios. Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, mi Cristo. Qué hermoso, ¿no, familia? Vamos a hacer eso. Vamos a aprender a contentarnos. Pero apenas estamos empezando, familia. Viene Paco a seguir con el tema. Adelante, Paco, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Joel. Buenos días, familia. Les saludo con mucho gusto, contento porque en medio de tantas malas noticias tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio, las buenas nuevas. Escuchando la palabra de Dios, nuestra vida se nutre. Y así, fortalecidos por su palabra, hoy te decimos, no te rindas. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay victoria. Con ese ímpetu, continuamos con el tema reacciones frente al fracaso. Una de las palabras que encontramos en el Antiguo Testamento que se traduce como pecado es shata. Literalmente significa fallar en el blanco. Entonces, pecado es fallar en vivir conforme a la voluntad de Dios. Actuar fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias desagradables. ¿A qué nos referimos con consecuencias desagradables? Puede ser la pérdida de trabajo, dañar una relación, estar atrapado en un vicio, perder la libertad, entre muchas otras. Es claro que a nadie le gusta experimentar algo desagradable, pero lo importante es lo que produce esa experiencia desagradable en la vida. Durante su ministerio, Jesús contó la historia que conocemos como el hijo pródigo. Usted la puede leer en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Usted recordará que la historia habla de un padre y 2 hijos, y el hijo menor le pide a su padre su parte de la herencia. Y su padre se la entrega. En el verso 13 y 14 leemos, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Desesperado, el hijo menor se acercó a un hombre buscando trabajo, y esa persona lo envió a alimentar cerdos. Estando en esa condición tan desagradable y con mucha hambre, en los versos del 17 al 19 leemos que el hijo menor volvió en sí y dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Debido a las experiencias desagradables que experimentó este joven, él examinó su vida y reconoció lo mal que había actuado. Reconoció su pecado y decidió regresar a casa de su padre, quien lo recibió con gozo. Manasés fue rey en Jerusalén. Él experimentó cosas muy desagradables por fallar y no vivir conforme a la voluntad de Dios. Usted puede leer la historia de Manasés en 2 de Crónicas capítulo 33 y en 2 de Reyes capítulo 21. En 2 de Crónicas 33 del 5 al 6 leemos que Manasés edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y en 2 de Reyes 21:16 nos dice que fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Vaya manera de vivir de Manasés, totalmente contrario y fuera de la voluntad de Dios. Y a consecuencia de esto, leemos en el versículo 11 y 12 del capítulo 33, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero en esa condición tan desagradable, Manasés, luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y una vez que Dios lo restauró, hubo un cambio en la manera de actuar de Manasés. Dice que a Manasés quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Preparó luego el altar a Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Las experiencias desagradables que experimentó Manasés a causa de su pecado lo llevaron a acercarse a Dios, y esto provocó un cambio en su vida. ¿Se da cuenta? Hay esperanza. Aun si cometemos las peores cosas, el peor pecado, al acercarnos a Dios hay perdón. Vemos cómo Dios usa las consecuencias desagradables como disciplina con el objeto de cumplir su propósito y perfecta voluntad. Hebreos 12:1 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que no se rinda, no responda al fracaso con desánimo. La disciplina del Señor da fruto en nuestra vida. Aceptémosla con confianza. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Es hermoso tener compañerismo en la iglesia del Señor. Somos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y a mantener la unidad. Así que el creyente en Jesús no debe estar solo. ¿Usted no se congrega actualmente? Lo invito a que se integre a una iglesia que alabe al Señor lo antes posible. ¿No sabe dónde congregarse? Por favor, comunícate al WhatsApp 811-590-9879 y nosotros te ayudaremos a encontrar una iglesia cristocéntrica que esté cerca de donde vives. Recuerda que puedes llamar, dejar un audio o enviar un mensaje al WhatsApp 811-590-9879 a cualquier hora del día o de la noche. Y ahora continuamos con la serie No te rindas, el tema reacciones frente al fracaso. Mire, cuando el fracaso se enfrenta tomado de la mano de Dios, hay victoria. Y de esto nos va a hablar Joel. Pongamos atención. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos.
por compartir con nosotros a través de las redes sociales y sobre todo por sus oraciones que son tan importantes para este ministerio. También quiero hacer público el agradecimiento a todo el equipo de Zona Familiar, que aparte de poner su talento, también cooperan económicamente para que este programa pueda salir al aire, familia. Y también a IBEC, Iglesia Bautista del Calvario, que también nos ha estado apoyando últimamente. Le damos gracias a Dios que está usando todos estos recursos para que nosotros podamos salir al aire. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. De Él es toda la gloria, familia. Y le damos gracias. Y seguimos adelante hasta que Él quiera. El tema de hoy, reacciones frente al fracaso, la serie No te rindas. Una de las particularidades del fracaso es que revela lo que no queremos que se revele. ¿Verdad, familia? Nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras fallas de carácter, y pone en manifiesto nuestra manera errónea de pensar y de actuar. A eso nadie le gusta. Por eso el fracaso, familia, es algo que buscamos encubrir. Pero es muy importante que ese fracaso, no encubrirlo, sino transformarlo en algo productivo, familia. Dices, oye, Joel, soy un poco raro eso. No, no es raro, es posible hacerlo. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos. Pedro y Judas. El caso de Pedro fue un fracaso productivo. Ya más adelante, Paco nos va a hablar del fracaso destructivo de Judas. El fracaso de Pedro fue cuando negó a Jesús 3 veces, ¿recuerdan? Cualquiera hubiera pensado que la vida de Pedro se terminaría después de ese evento, ¿verdad? Y claro que sí, se hubiera terminado si Pedro no hubiera amado así de todo corazón a Cristo. Y aparte que el Señor no lo hubiera fortalecido, rogando para que su fe no faltara. Aún en medio del fracaso, familia, fíjense qué hermoso es nuestro Señor. Aún cuando estamos en el suelo, Él sigue intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Qué hermoso es eso, ¿verdad, familia? Te amamos, Señor, por eso. Lo podemos ver ahí en Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, dice Jesús, que tu fe no falte, le dice a Pedro. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué poderosa palabra, ¿verdad, familia? Después del fracaso de Pedro, Jesús es crucificado, luego resucita y se le aparece a Pedro. En esa ocasión, la Biblia no dice más que eso, que Jesús se le apareció a Pedro. Podemos especular cómo Jesús ministró y restauró la vida de Pedro en ese evento tan maravilloso, donde se le apareció resucitado, familia. Qué hermoso. Así es nuestro Señor, no nos deja. Aunque nosotros fracasemos, aunque nosotros le neguemos, Él está ahí para sacarnos adelante, familia, cuando realmente lo amamos. Ese es precisamente, familia, el fracaso productivo. El que viene a Cristo, arrepintiéndose de su pecado, donde Él le perdona, Él restaura su vida, familia. Y eso que le iba a destruir su vida, ahora Dios lo usa para fortalecerle y hacerle crecer. ¡Oh, mi Señor, qué hermoso! Una vez estaba viendo un documental sobre el Apolo 13. Fue la tercera misión de la NASA a la Luna. Pero una falla complicó el viaje y esa misión fue catastrófica. La nave se destruyó y no cumplió su misión. Y su tripulación corría el riesgo de morir. De ahí nace esa frase tan famosa que dice: Houston, tenemos un problema, ¿recuerdan? Al final pudieron lograr que toda la tripulación se salvara. Y eso dio pie a otra gran frase, familia. Se me quedó muy grabado. Cuando les preguntaron si esa misión había sido un fracaso, respondieron de esta manera, fíjate. Fue un fracaso exitoso. ¿Qué tal, Fue un fracaso exitoso, porque no logramos llegar a la Luna, pero pudimos salvar a los astronautas. ¿Qué tal? Aquí nos damos cuenta, familia, que en Cristo siempre hay algo que podemos rescatar. Cuando venimos a Él, hay algo que siempre podemos rescatar. Ese fracaso puede ser un fracaso exitoso. Ahora, consejos para terminar. Nadie me lo está pidiendo, pero ahí les va, familia. Consejo número 1. No dejes de tener fe en el Señor. Marcos 9:13. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¡Oh, mi Cristo! Consejo número 2. No encubras tu fracaso. No encubras tu pecado. Porque de todas maneras se van a dar cuenta, familia. ¿Verdad? Al final de cuentas, no podemos encubrirlo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Como dice el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Eso es lo que pasa cuando callamos, familia. Cuando no venimos a Cristo y no le entregamos nuestra frustración, nuestros errores, nuestra falta de carácter, nuestras fallas,
en nuestro pensar, en nuestro actuar, se envejecen nuestros huesos. Y último consejo, familia, deja el orgullo. Pedro era orgulloso. Cuando Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces, no hombre, ¿qué te pasa, Señor? Si yo hasta la muerte y no sé qué tanto. Él confiaba demasiado en sí mismo. Y aquí tenemos un proverbio 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Un gusto enorme, familia, estar con ustedes. No hemos terminado. Viene Paco para cerrar el programa. Y recuerda que en Cristo, en el fracaso, siempre hay algo que podemos rescatar. No te rindas. Adelante, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel, y gracias, familia, por continuar con nosotros. Estamos en la última parte del programa. Les recuerdo que la serie de hoy es No te rindas, con el tema Reacciones frente al fracaso. Sin duda, todos enfrentamos fracasos. Lo que distingue a las personas es cómo reaccionan ante el fracaso. Algunas reaccionan mal, pero como creyente, tenga presente que el fracaso no lo identifica. Cristo es quien define su identidad. Y esto nos da confianza de que podemos salir adelante cuando llegue el fracaso a nuestra vida. Seguramente usted ha escuchado un dicho popular que dice, echando a perder se aprende. Suena muy alentador, pero la verdad es que no siempre es así. Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos reportó que mucha gente no aprende de los fracasos. La causa de no aprender parece estar relacionada con el ego de las personas. Para algunas personas fracasar es un duro golpe a su ego, lo que causa desmotivación, y en esa condición la persona no aprende de lo que vivió. Con referencia a este hallazgo, hace algunos años escuchaba a una persona hablar de los fraudes financieros. Esos donde se busca engañar a la persona a través de llamadas telefónicas. A quien contesta el teléfono se le dice que ganó un premio, pero para poder reclamarlo debe depositar cierta cantidad de dinero. Como el premio es muy atractivo, algunas personas caen y hacen el depósito. Otra versión de estos fraudes es cuando invitan a invertir en ciertos negocios con el ofrecimiento de obtener grandes ganancias. La realidad es que cuando una persona acepta lo que le ofrecen y entregan su dinero, como todo es un fraude, lo pierde. La persona que presentaba esta información mencionó que uno esperaría que alguien que ha sido engañado de esta manera, en el futuro ya no caería en la trampa. Sin embargo, decía que pasaba lo contrario. Había personas que una y otra vez caían en el engaño. Los estafadores, decía él, conociendo la debilidad de la persona, aprovechaban para quitarle su dinero. Esto es un ejemplo de lo que llamamos fracaso destructivo. Este tipo de fracaso es el que pone de manifiesto las limitaciones y debilidades de la persona, acentúa sus faltas y si no lo procesa de manera correcta, lo hará sentirse inadecuado y lleno de defectos. La semana pasada hablamos del suicidio de Judas. Judas es un ejemplo de fracaso destructivo. Escuche lo que nos dice Mateo 27 del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas fue un hombre que estuvo muy cerca de Jesús. Como discípulo, vio los milagros de Jesús, vio cómo Jesús alimentó a multitudes, cómo calmó la tempestad, cómo Jesús dio vista a los ciegos e hizo andar a los cojos y echó fuera demonios. También Judas escuchó sus enseñanzas. Oyó hablar a Jesús acerca del amor de Dios, de su llamado a amar aún a los enemigos. Escuchó decir a Jesús que aquel que quisiera ser grande debería servir. Judas vio cómo Jesús respondía con sabiduría las preguntas más difíciles de los líderes religiosos. Judas fue bendecido. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, también lavó los pies de Judas. Y Jesús, como muestra de confianza, lo nombró tesorero del grupo. Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Podemos ver que lo guiaba su avaricia. Dejó pasar muchas oportunidades para ser un verdadero seguidor de Jesús. Físicamente, Judas estuvo muy cerca de él,
pero nunca atendió su palabra. En Mateo 11, del 28 al 30, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas y otras invitaciones de Jesús fueron escuchadas por Judas, pero no atendió ninguna. Su amor por el dinero fue su prioridad. Sus acciones fueron guiadas por la avaricia. Al final se condenó a sí mismo por no creer y vivir la palabra de Jesús. La reacción de Judas ante el fracaso fue destructiva. Es un ejemplo que no debemos seguir. Por otro lado, al recordar la vida de Judas, vemos la paciencia, el amor y la bondad del Señor. El Salmo 145:9 nos dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Pero Judas no acudió al Dios misericordioso. Su reacción ante el fracaso fue destructiva y terminó condenado. Que no sea el caso nuestro. Cuando el fracaso llegue a nuestra vida, acudamos a Dios, clamando por su misericordia. Dios responde a nuestra oración. Y con la invitación de seguir los pasos de Jesús, quien nunca se rindió, llegamos al final del programa. A nombre del equipo Suena Familiar, agradezco su atención y los invito a que nos acompañen el próximo miércoles en este mismo horario en la siguiente emisión de su programa Suena Familiar. Familia, que el Señor te pastoree siempre, que en la sequía sacie tu alma y dé vigor a tus huesos, que en Cristo seas como un huerto de riego. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.